Porque lo que empezó con un pequeño paso, cuando el Nilo respira, Egipto despierta. Entre limo negro y desierto rojo, un pueblo aprende a medir el tiempo con crecidas y estrellas, y decide, muy pronto, que la muerte también merece arquitectura. El agua sube, deja su huella fértil y retrocede. Al borde de esa respiración nacen aldeas, graneros, dioses. Egipto llama que meta su tierra oscura. Desreta la arena que muerde los talones del cultivo. Desde el tercer milenio antes de nuestra era, la mirada se vuelve al oeste, hacia la casa del sol que se esconde, hacia el reino donde los muertos continúan. Allí, bajo el cielo sin nubes, se guardará la memoria en piedra. Antes hubo tumbas bajas, mastabas de ladrillo y piedra, rectángulos sólidos que cubrían cámaras con ajuares. Pero el país se ordena, los reyes se hacen faraón, y la idea crece. Si la tumba es una casa, que sea una escalera hasta el cielo. La eternidad no puede acostarse, debe elevarse. En Saqqara, hacia finales del siglo XXVII antes de nuestra era, un faraón llamado Dieser, o Yoser, confía su cuerpo futuro a un sabio, Imhotep. No es simple arquitecto, es sacerdote, médico, lector de los secretos del cosmos. Apila mastabas, una sobre otra, y nace la pirámide escalonada, el primer intento de convertir la tumba en montaña. La piedra caliza, cortada como pan duro, sube por rampas que se adaptan al sueño. El desierto, por primera vez, aprende la forma del ascenso. En los templos se susurra que el mundo surgió sobre un montículo primigenio, el Ben-Ben, que emergió de las aguas. La pirámide es ese montículo hecho eterno. En relieves y plegarias, el rey es Horus vivo y Osiris al morir. Su tumba es un pilar entre dos mundos. La geometría ya no es técnica, es teología con aristas. Las canteras cantan. De Tura baja la caliza blanca, de Asuán el granito rojo. Barcazas remontan canales durante la inundación anual, cuando el Nilo abre puertas invisibles tierra adentro. Es un país en marcha. Escribas cuentan panes y jarras de cerveza, capataces marcan ritmos, artesanos pulen superficies hasta que el sol se refleje como en agua. La pirámide enseña que la administración puede ser una máquina. A comienzos del siglo XXVI antes de nuestra era, el faraón Snefru decide domesticar la forma perfecta. En Dashur, su primera ambición cambia de idea a mitad de camino. La pirámide acodada quiebra su ángulo para no derrumbarse. Bajo el mismo cielo, el segundo intento, la pirámide roja, ya alinea sus caras con los puntos cardinales. La arquitectura aprende como aprende un atleta. Equivocándose y corrigiendo, nada está completo sin el fulgor. Se recubre la masa pétrea con caliza luciente y en la cima un piedra angular, quizá de electro, una aleación de oro y plata, recibe al sol. De lejos, el conjunto parece llamaradas congeladas. La pirámide no solo guarda, anuncia. Sobre una meseta al norte, el hijo de Snefru reescribe la escala del mundo. Jufu, que los griegos llamarán Keops, ordena levantar la gran pirámide. A comienzos del siglo XXVI antes de nuestra era, nacen barrios de obreros con calles, hornos y panaderías. Se tallan bloques tan precisos que una hoja de cuchillo apenas encuentra rendija. Un camino procesional une el valle con el alto. Un templo espera al pie, otro recibe la sombra en la cara este. Nada sobra, todo encaja, apenas comienza. El mito del látigo no resiste a la cerámica rota. En Giza, inscripciones y tumbas de obreros cuentan nombres y orgullo. Son equipos con apodos. Los amigos de Yufu, los borrachos de Menkaura, que se turnan por temporadas, alimentados con pan y cerveza, carne en los días sagrados. La obra no la levantan esclavos, sino campesinos en época de inundación, cuando el campo duerme y el Estado convoca manos para construir prestigio y salvación.
Del este llega la piedra fina por canales abiertos durante la crecida, tablones y cuerdas, trineos humedecidos para que la arena ceda. Un papiro hallado siglos después, firmado por un capataz llamado Merer, narra viajes cotidianos, barcas que cargan caliza, diques que se abren, muelles que esperan. No hay milagro, hay organización. Cuando el sol parte hacia el oeste, un dios nace para morir y renacer. Las pirámides miran ese tránsito, sus corredores se orientan a estrellas circumpolares, las que nunca caen. El rey, al expirar, asciende por esos túneles ópticos hacia un norte que no se hunde jamás. La cámara funeraria, enterrada en el centro, es corazón de una brújula cósmica. Tras Yufu, llega Jafra, o Kefren. Su pirámide parece tan alta como la de su padre porque abraza un terreno más elevado. En la ladera, una criatura vigila, el gran esfinge, cuerpo de león, rostro de rey. Es roca nacida del tufo de la meseta, tallada para mostrar que la vigilancia también es eterna. El nieto, Menkaura, o Micerino, levanta una pirámide más pequeña, revestida aparte en granito. Su complejo compensa la escala con finura. Alrededor crecen pirámides secundarias para reinas, mastabas nobles, calles silenciosas de muertos. Giza se convierte en ciudad de piedra, ordenada como el estado al que rinde homenaje. Cada bloque colocado es una deuda. Para mantener el ritmo, el palacio multiplica escribas y recaudadores. El sistema de raciones se vuelve una red tensada al límite. La grandeza exige una economía que no siempre respira al compás del río. Hacia mediados del siglo XXIII antes de nuestra era, la inundación falla en repetidas temporadas. El grano escasea, los almacenes ya no bastan, y la gente mira al palacio con preguntas. Los himnos a Maat, el orden del mundo, suenan más necesarios que evidentes, en documentos que otras generaciones llamarán textos de las maldiciones. La gente común se atreve a decir que los pobres se hicieron ricos y los ricos, pobres. Es el sonido de una cuerda que se quiebra. Los templos siguen recitando el retorno del sol, pero el río calla. Los nomarcas, señores de provincia, ganan poder. Las capitales miran cada una su propio horizonte. Al caer el antiguo reino, las pirámides quedan como montañas de memoria frente a un país que entra en sombras. ¿Qué ocurre con un estado que se acostumbró a levantar eternidad cuando la vida diaria se vuelve imposible? La respuesta aguarda en el desierto y en el tiempo intermedio que está por abrirse. Página 2 de 3. Las pirámides se alzan aún en el horizonte, pero el Egipto que las concibió se tambalea. Cuando el río no alimenta, la piedra no salva. El país entra en una era de sombras que los escribas llamarían después primer período intermedio. Alrededor del siglo XXII antes de nuestra era, la voz del faraón se apaga. El poder central, que movilizó piedras y hombres, se disuelve entre los nomarcas, gobernadores de provincias. Sin excedentes de grano, sin control absoluto, Egipto ya no puede erigir montañas para los dioses. La eternidad queda suspendida. Papiros como los textos de las maldiciones pintan un cuadro inquietante. La tierra se invierte, los sirvientes se vuelven señores, los templos se vacían. El pueblo clama que el Nilo se convirtió en sangre. No es metáfora, es hambre, es violencia, es un mundo sin orden divino. En Giza las pirámides aún reflejan el sol, pero se vuelven monumentos mudos de una grandeza pasada. El viento cubre rampas, los templos de culto se deterioran. El viajero que cruce el desierto verá ruinas recientes, como si la eternidad hubiera envejecido demasiado pronto. Con el siglo XXI antes de nuestra era, surge una nueva esperanza. La ciudad de Tebas, en el Alto Egipto, reclama liderazgo. Sus reyes restauran el orden, recuperan tierras
y fundan lo que llamaremos el Reino Medio. Los himnos celebran que Maat, el equilibrio del universo, ha regresado. Los faraones del Reino Medio vuelven a levantar pirámides, como en Lista o Jawara, pero ya no tienen la misma ambición descomunal. El núcleo de sus tumbas es de ladrillo y piedra menos resistente, recubierta por caliza. Hoy, la mayoría están erosionadas, deshechas por el tiempo. La lección es clara. El poder había aprendido que no todo se mide en altura. En estos siglos, los textos de las pirámides, antes privilegio exclusivo de los faraones, se copian en ataúdes de nobles y funcionarios. Nacen los textos de los sarcófagos, oraciones y conjuros para que cualquiera, no solo el rey, pueda navegar al más allá. La eternidad deja de ser piramidal, se vuelve colectiva. El gran esfinge de Giza, ya erosionada por el viento, queda semienterrada. A lo largo de los siglos, sacerdotes locales tratarán de restaurarla, recubrirla, devolverle ofrendas. Pero también será un misterio. ¿Qué rostro guarda realmente? ¿Un faraón? ¿Un dios? ¿Un símbolo perdido? Su silencio es más largo que sus respuestas. A finales del Reino Medio, nuevas amenazas se asoman. Pueblos del desierto oriental, grupos que la historia llamará Ixos, irrumpen con caballos y carros de guerra. Egipto no está preparado. Las pirámides, símbolos de permanencia, contemplan impotentes cómo el país cae bajo dominio extranjero. Durante el segundo período intermedio, la grandeza de las pirámides contrasta con la realidad. Egipto fragmentado, dinastías débiles, poder compartido entre extranjeros y locales. En las arenas, los monumentos se erosionan. En la política, la autoridad se disuelve. La piedra resiste, pero la nación tiembla. Al sur, en Tebas, príncipes locales inician campañas contra los invasores. El eco de las pirámides, esas montañas eternas, alimenta la propaganda. Recordemos quiénes fuimos, dicen. Cada bloque en Giza se convierte en argumento de legitimidad, en memoria de que Egipto puede volver a ser uno. En el siglo XVI antes de nuestra era, los faraones de Tebas expulsan a los Ixos y fundan el Imperio Nuevo. El país se abre a conquistas en Nubia y Siria, a riquezas y comercio internacional. Pero con esta nueva expansión, las pirámides ya no son el centro. El poder se entierra en el Valle de los Reyes, oculto en la roca, lejos de los saqueadores. Las pirámides han dejado de levantarse. El faraón ya no necesita mostrar eternidad en el horizonte, necesita esconderla en la montaña. El símbolo de permanencia cambia de forma. Sin embargo, las viejas pirámides quedan allí, recordando un tiempo donde la fe y la política se unieron en piedra visible. Los artesanos del Imperio Nuevo caminan a veces entre las ruinas de Giza. Los escribas anotan leyendas, inventan historias sobre reyes antiguos. El pasado se convierte en mito. Las pirámides son ya ruinas sagradas dentro de la misma civilización que las erigió. Pero Egipto no estará solo en su contemplación. En siglos posteriores, viajeros de tierras lejanas llegarán a estas mesetas. Griegos, romanos, árabes, cada uno verá en las pirámides lo que quiere ver. Tumbas, tesoros, enigmas. Y un día, el mundo entero convertirá estas montañas de piedra en un misterio universal. ¿Cómo pasarán de monumento nacional a símbolo de toda la humanidad? Esa será la próxima historia. Página 3 de 3. El tiempo ha pasado, pero las pirámides siguen en pie. Ya no son tumbas recientes ni símbolos de un estado. Son ruinas inmortales que atraen la mirada de todo el mundo. El viento sopla igual que hace milenios, y sin embargo, ahora son los forasteros quienes escriben su historia. En el siglo V antes de nuestra era, un viajero griego llamado Heródoto camina entre las pirámides y escribe que 100.000 hombres trabajaron durante 20 años. Su relato mezcla observación con leyenda, pero será repetido durante siglos.
Para Grecia, las pirámides son maravillas, puertas a un pasado más antiguo de lo imaginable. Cuando los romanos conquistan Egipto en el siglo I antes de nuestra era, las pirámides ya tienen 2 milenios de edad. Césares y generales las visitan como turistas, y arquitectos romanos imitan su forma en mausoleos. El imperio más poderoso de Occidente reconoce en ellas un símbolo que ni siquiera él puede superar: la permanencia. Tras la llegada del Islam en el siglo VII, los cronistas árabes las describen como tesoros ocultos. Algunos creen que fueron graneros del profeta José, otros que esconden secretos de magia y alquimia. La grandeza antigua se mezcla con la espiritualidad nueva. Para los árabes medievales, las pirámides son códigos por descifrar. Durante siglos, aventureros y saqueadores rompen sellos, excavan pasadizos, arrancan revestimientos de caliza para construir mezquitas y palacios. Lo que queda es la masa desnuda, la geometría pura. La pirámide resiste aunque la cubran cicatrices. En cada piedra arrancada, el misterio se hace más profundo. En el siglo XVIII, con las expediciones de Napoleón a Egipto, los estudiosos europeos catalogan, miden y dibujan. Los sabios de la expedición publican volúmenes que despiertan una fiebre llamada egiptomanía. Las pirámides se convierten en imágenes reproducidas en toda Europa, de los palacios de París a los cafés de Viena. En 1822, Jean-François Champollion descifra los jeroglíficos gracias a la piedra de Rosetta. De pronto los muros de los templos hablan. Los textos en las pirámides se iluminan de nuevo. Ya no son solo montañas de piedra, son bibliotecas abiertas que devuelven voces de faraones olvidados. A lo largo del siglo XIX y XX, arqueólogos como Flinders Petrie miden con rigor, descubren tumbas de obreros, trazan planos de ciudades enteras en Giza. La imagen cambia. Ya no son misterios sobrenaturales, sino obras humanas, producto de ingenio y organización. Mientras tanto, en los periódicos y novelas, las pirámides se convierten en escenario de aventuras, misterios, maldiciones, momias. El cine del siglo XX lleva esas imágenes a la pantalla, mezclando mito y ciencia. El mundo entero asocia a Egipto con la silueta triangular que nunca deja de asombrar. Hoy, nuevas tecnologías escanean su interior con rayos cósmicos, detectan cavidades ocultas, investigan rampas y métodos de construcción, se discuten teorías, se confirman hallazgos. La ciencia avanza, pero la sensación permanece. Cuanto más descubrimos, más preguntas aparecen. Las pirámides han sobrevivido terremotos, saqueos y tormentas de arena. Han visto caer reinos, religiones e imperios. Su horizonte sigue intacto. Son las últimas maravillas del mundo antiguo que permanecen en pie, guardianas silenciosas de toda la historia humana. Hoy, más de 4.500 años después, las pirámides no pertenecen solo a Egipto. Su patrimonio de la humanidad, símbolo de lo que somos capaces de imaginar y construir. Son espejo y advertencia, nos muestran lo alto que podemos llegar y el precio de hacerlo. Al caer la tarde, la sombra de la Gran Pirámide se extiende sobre la arena, como un dedo que señala el infinito. Nadie recuerda el nombre del campesino que arrastró el bloque, ni del artesano que pulió la piedra, pero su obra perdura. Cuando miramos sus aristas contra el cielo, recordamos que los hombres mueren, pero los sueños en piedra pueden ser eternos. Quizá, dentro de miles de años, cuando otras civilizaciones miren hacia nuestro tiempo, lo único que aún se alce serán estas montañas hechas por manos humanas. Y entonces comprenderán, como nosotros hoy, que las pirámides no solo guardan muertos, guardan la ambición inmortal de la humanidad.